Hola a todos y bienvenidos a Salinas TV. Conocimiento hermético, conocimiento iniciático, conocimiento esotérico, conocimiento oculto, secreto. Ese tipo de información a la que no ha accedido la mayoría de la humanidad desde la noche de los tiempos es una información que le interesa mucho a este canal. Si usted no es un chimpancé, seguro que le va a interesar también. Y hoy tenemos el privilegio de tener a una persona en el programa que pertenece a una orden Rosacruz y nos va a hablar del movimiento Rosacruz, el conocimiento Rosacruz. Soy J.M.R. Salinas, almirante de las marismas galácticas y hombre a cargo de este canal y de geopolítica cuántica. Esther, muy bienvenida a Salinas TV. Muchas gracias, encantada. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ha sido un placer. Me gustaría que Esther compartiese, antes de empezar a hablar de lo que nos interesa, compartiese con todos nosotros de qué manera contactó conmigo. Que me contó en su momento cómo fue y la verdad es que me encantó y me fascinó. Esther, ¿qué pasó para tener tú la iniciativa? Bueno, yo practico la meditación y en este entrenamiento de escuchar la voz del silencio, de lo que realmente somos, de esa parte oculta que somos, pues me vino el contactar contigo y poder compartir con tus suscriptores, contigo y con la gente, pues bueno, un rayo de luz, un faro de luz, que es también la técnica Rosacruz y la temática Rosacruz. Entonces me vino y bueno, pues por eso contacté contigo. Bueno, a mí me encantó lo que me contaste, porque igual que ya he escuchado a algunas personas que a través de un sueño, una gran intuición, una señal, han tomado una determinación, han iniciado una octava, se han atrevido a algo que no se atrevían, pues bueno, me parece importantísimo que a través de una meditación tuvieses esa idea. Mira, ya que has nombrado la voz del silencio, vamos a, si quieres, nos has traído este libro, y ya que lo has nombrado, así para abrir boca, antes me decías que era un libro que traías especial, que nos recomiendas, ¿por qué? Pues porque de alguna manera en esta vorágine de vida no nos paramos cada día a escuchar. Nosotros hacemos viajes, pero no hacemos nunca el viaje más apasionante, que es el viaje interior, ¿no? Y para conocer quién somos y quiénes somos y qué es lo que hemos venido a hacer aquí. La voz del silencio es un eco lejano, ¿vale? Que es una presencia, que es lo que realmente somos. Entonces esa voz nos indica realmente todo aquello que debemos hacer y a lo que hemos venido aquí a la vida, cada uno de nosotros. Quiero también hacer una acotación, y es todos los contenidos del programa, tanto de como el resto de entrevistas y geopolítica cuántica también, todos los contenidos yo invito al público a que cada uno reflexione por sí mismo, investigue por sí mismo y que no creáis nada de lo que se dice aquí. Claro. O sea, creeros a vosotros mismos, o sea, que aquí nadie está hablando de verdades absolutas, Claro. ni nadie está dogmatizando, pero yo invito de verdad a no quedarnos pasivos a ver qué nos dicen los demás, sino investigad por vosotros mismos. Vale, ¿qué es una orden Rosacruz? ¿Tú perteneces a una orden Rosacruz? La orden Rosacruz, solo hay una. La orden Rosacruz. ¿Eres estudiante desde hace muchísimo tiempo? Pues sí, más de 30 años. Vale. Es toda una vida, es una temática que es para toda la vida. Vale. Vale, pues así cuéntanos como tú quieras qué es el conocimiento Rosacruz y qué es la orden Rosacruz. Bueno, yo por el tiempo que llevo es un método para entrenarnos en la autoindagación y en el conocimiento de lo que verdaderamente somos. Entonces nosotros podemos ir a una escuela, a una universidad y estudiar temáticas y conceptos, pues bueno, que nos sirven para la vida común, pero también nos olvidamos muchas veces de que hay otra parte en nosotros que no entrenamos y que realmente está ahí. Es esa parte oculta, por eso cuando la gente se extraña y dice el ocultismo esto es como la energía oscura del universo, no es que sea una cosa malvada, es que no se ve simplemente. A título material, pero sí que podemos sentirlo. Lo mismo que los pensamientos no se ven, pero existen, lo mismo que los sentimientos no se ven, pero existen. Pues más allá de eso, aún hay una energía más profunda y verdadera que es lo que hace
que seamos, pues bueno, nos elevemos en esta vida, ¿no? Que veamos qué es lo que realmente somos. Y entonces la temática Rosacruz nos ayuda al entrenamiento. O sea que y es importante también aclarar, porque sí que hay mucho desconocimiento. Claro. Y ya hemos empezado a tratar en otro programa el tema de la masonería, que tiene unas connotaciones y bien ganadas bajo mi punto de vista, negativas, y las hay positivas también, ¿vale? Claro. Pero el tema Rosacruz no está tan extendido, mientras que la masonería todo el mundo le suena más o menos. Claro. Pero Rosacruz no. No, es más misteriosa, más... A ver, siempre ha estado perseguida en tiempos remotos. Luego, si quieres, hablamos de los ciclos en los que se ha manifestado. Pero claro, se manifiesta en ciclos de 108, 120 años, que desaparece y vuelve a aparecer. Entonces no se anquilosan ningún tipo de egocentrismo ni de desvíos humanos. Solo lo justo y lo imprescindible. Claro, me estaba refiriendo cuando nombraba la masonería a cuando se incrustan en las estructuras de poder, cuando forman parte del poder. Y me estás diciendo que, desde luego, eso no es un objetivo del tema Rosacruz, ni mucho menos. No. Y creo que es importante aclararlo. Sí, es muy importante. Pienso que la Rosacruz, lo mismo que cualquier otro método, que sea un faro de luz para la gente, porque se necesita. En el sentido de que no todo el mundo le va a traer la sistémica, la temática concreta, pero es un faro de luz que ayuda al ser humano a ser cada vez más libre. A ver, la libertad aquí en la Tierra es muy difícil, porque somos seres humanos y estamos muy limitados. Pero qué fantástico sería si en tu vida introdujeras más libertad y más realización personal. Eso no quita que todo pueda llegar a doler, que tengas momentos de dolor, porque todos somos seres humanos y nos pasan cosas dolorosas, pero ¿cómo vivo yo eso? Eso cómo lo sostengo y cómo lo hago aquí. Eso es muy importante. Entonces es una temática muy interesante. Vale, pues antes de continuar con esto que has dicho de los ciclos, no lo olvido. Que no, los ciclos, desaparece cada 120 años. ¿Eso se lleva a rajatabla? Sí. Porque es la manera en que la Rosacruz se manifiesta como en la naturaleza, por ciclos, por octavas, por vibraciones. Entonces hay un momento de expresión y otro momento de quietud y de meterse en la cueva, como en el invierno. Por lo tanto, se queda aletargado ese proceso de autoconocimiento. Muy bien, eso es. Y una de las cosas que se evitan, que me parece fundamental, lo acabas de decir, es no perderse en esos juegos de poder. Claro, es que el ser humano tiende, por defecto, al ego, a sistemas de poder y de manipulación, sin querer. Hay veces que incluso hay gente que no se da cuenta y lo hace. Entonces, pues bueno, es una manera también de que la luz prevalezca sobre la oscuridad, que son dos formas de expresión. Vale, pues me estoy adaptando a lo que tú vas diciendo, entonces voy a dejar un momentito aparcado el tema de la historia de la Orden Rosacruz y de qué fuentes bebe la Orden Rosacruz, pero antes de esos dos temas has comentado algo que me parece interesantísimo y muy importante. De hecho, en muchos comentarios de varias de las entrevistas, sobre todo las de Benítez, hay mucho debate interno, yo diría que zozobra, yo mismo la tengo a veces, ¿no? En cuanto a que produce cierta angustia el hecho de pensar que está todo muy determinado en la vida individual de cada uno, podemos trasladarlo al conjunto de la humanidad cuando hablamos del contrato espiritual o hablamos de la plantilla existencial. El determinismo. Sí, el que todo está perfectamente destinado o las grandes áreas de nuestra vida están destinadas. Entonces veo que hay mucha gente a la que le angustia la idea de no tener aquí libertad o un margen grande de libertad para actuar. Entonces quiero que toquemos este tema para ver qué perspectiva tenéis vosotros o tienes tú. Bueno, yo pienso que, a ver, lo primero es que también hay que decir que la mente concreta, nuestra mente concreta, tiene muy difícil poder entender ciertos conceptos que van más allá de nuestro conocimiento.
como muy bien dice Benítez, la verdadera libertad es aquella que tiene toda la perspectiva, ¿vale? Nosotros no, tenemos solo una parte, entonces es muy difícil de entender. Pero sí que podemos llegar a captar aquel que haya tenido una experiencia, que le haya dicho claramente que eso es así, no porque lo diga una creencia, es que aunque exista un contrato, para que nos entendamos, como dice Benítez, por decirlo sencillo, ¿cómo vivo eso que me está ocurriendo aquí y ahora? Entonces, eso sí que te da un margen de libertad, y me explico. Yo cuando era más jovencita, por ejemplo, vivía las cosas de una determinada manera. Si ahora con la perspectiva, con mi entrenamiento, he logrado sostener ciertos conocimientos y los he puesto en práctica y ahora resulta que el dolor no puedo evitar el dolor porque me duele, pero sí que puedo evitar el sufrimiento alargado, pues oye, estupendamente, eso me libera. Y eso es una manera de saber vivir. Saber vivir es un arte. Es un arte. Entonces, eso es lo que estamos entrenando. Hay cosas que tú tienes un contrato que somos incapaces ahora de entender, que estamos plasmando aquí, pero ¿cómo vivo yo eso? Eso sí que te da la opción de transformar tu vida, porque yo he transformado mi vida, con lo cual yo demuestro que de alguna manera, aunque no he podido evitar ciertas cosas muy dolorosas, sí que he podido transformar mi vida a través de cómo vivo eso. Y eso te libera. Claro, porque estás hablando de, por decirlo de alguna manera, un margen de maniobra dentro de esas grandes autopistas que vamos a recorrer en nuestra vida y que son inevitables, pero si hay un margen de maniobra, vamos a llamarle a ese margen de maniobra libertad, para vivirlo. ¿De qué manera puedo vivir esta autopista que tengo que recorrer? Claro. Y que aunque intente evitar la autopista y me vaya por carreteras secundarias, al final la vida me lleva a la autopista otra vez. Pero ¿cómo la vivo? Eso, esa es la clave. ¿Cómo vivo eso que me está ocurriendo? Esa es la clave del arte de vivir. Vale, pues yo creo que esta perspectiva, que es novedosa también, puede aclarar algunas cosas, y me parece importante el al menos relajarnos pensando, vale, hay cosas que no comprendo y me pueden angustiar, pero sé que tiene una explicación. Pues entonces hay que confiar hasta que lo entiendas. Vale. O hasta que tengas la experiencia que te indique que eso es así. Vale, háblanos un poco más de la herramienta confiar. La herramienta confiar es algo tan personal que es muy difícil de transmitir. Eso se tiene también que, digamos que es una manera de vivir, es una manera de enfocar la vida, de sostener la vida y de tomar decisiones. O sea, forma parte de lo que estabas diciendo, a la hora de afrontar lo inevitable o lo destinado, o que cada uno lo llame como quiera, una de las herramientas en ese margen de maniobra es la confianza. Yo es que me centraría más en cómo vivo lo que me ocurre y cómo hago yo para llevarlo lo mejor posible, porque al fin y al cabo voy a vivir en esta vida. El dolor no me lo voy a evitar, pero sí el sufrimiento alargado. Hay que ir cerrando círculos del pasado. Hay experiencias, y en la orden, dime si lo habláis, pero hay experiencias personales que se comparten y que tú intuyes o sabes con certeza de que eso tenía que ser así. Claro. Que no ha sido producto del azar. Que es otra cosa que puede angustiar también mucho, el pensar que todo es coincidencia, casualidad y azar. Es que el azar pienso que es una manera de... O sea, le han puesto una palabra a algo que nadie entiende, o sea, que no lo entienden, que no se entiende, algo que no entienden, de que todo tiene una causa y un efecto. Es que es así de simple. Todo tiene una causa. Bien. Y todo es por algo. Orígenes de la Orden Rosacruz. Pues bien, vamos a empezar que en esta manifestación última de 1988 se fundó el 6 de enero. Se manifestó, mejor dicho, no se fundó, que lo he dicho mal, mis disculpas. Tirando del hilo, la primera vez que se oye Orden Rosacruz es en 1614 con la Fama Fraternitatis, que es una manera de expresarse al público. Pero la filosofía Rosacruz viene de más atrás. Y entonces es cuando llegamos a 1378 con el personaje de Christian Rosenkreuz.
¿vale? Que sale también ahí en el libro de la Fama Fraternitatis y que es un viaje simbólico. Christian Rosenkreuz es un personaje simbólico. No existió como tal una persona llamada Christian Rosenkreuz, porque esas letras también tienen un significado profundo, ¿no? Porque en aquellas épocas el cristianismo era solo religión y no es así. La palabra Cristo o la energía crística, los rosacruces la tomamos como una energía que que es superior, que es como Dios puesto en acción, la acción de Dios, la mente de Dios en creación, esa es la energía crística. O sea, no tiene nada que ver con la connotación de las religiones y que no tiene nada que ver con la Rosacruz. Entonces, pues este personaje mítico hizo viajes por el mundo y luego hizo un viaje en su interior. Pues eso es simbólicamente la Orden Rosacruz, sus ciclos, los ciclos de la Orden Rosacruz. Eso es lo que quiere decir el personaje de Christian Rosenkreuz, no tiene más. Y más allá, más atrás, pues bebe de las fuentes de las antiguas escuelas de los misterios, de Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, y más allá de eso ya forma parte un poco del misterio de la Atlántida que está en conexión con el antiguo Egipto. Bueno, en las entrevistas que hemos hecho a Miquel Pérez Sánchez Pla, es que queda ya plasmada en la propia Gran Pirámide lo que fue la Atlántida. La pirámide simboliza al ser humano en toda su plenitud, en toda su grandeza, no como ser humano con su sombra y sus miserias. Vamos a ver, otro tema, antes de proseguir con lo que son principios básicos, ideas básicas del pensamiento Rosacruz, pero ¿por qué, si esto tiene que ver también con los Rosacruces? No lo sé. Pero ¿por qué desde la noche de los tiempos, como decía en la introducción, esta información, estos paquetes de datos no han sido accesibles para la mayoría de la humanidad? Y además hay personajes y personas que han decidido en todo momento que eso tenía que quedar acotado a una minoría, ¿no? Para una minoría, porque el resto, pues a lo mejor no estaba capacitada, según ellos, para tener ese conocimiento. Pero eso por un lado, y por otro lado, ¿crees que son tiempos donde esa información quiere salir como nunca? Claro, hace unos años, hace unos siglos, mejor dicho, pues los librepensadores estaban perseguidos. Entonces, los rosacruces se tuvieron que ocultar, por ejemplo, con la masonería, que estaba un poquito más aceptada, y entonces, de hecho, les ayudaron con alguna simbología, porque en la Fama Fraternitatis, una primera edición, sale un símbolo en concreto que lo utilizan mucho los masones, y eso es Rosacruz, porque la masonería fue un siglo después. Entonces, digamos que se ayudaron mutuamente, entonces tenían que pasar al secreto. Y entonces ese conocimiento era para muy pocos. También en aquellas épocas la gente era pues analfabeta y no sabía leer, no sabía escribir, tenían unas creencias muy supersticiosas, entonces pues bueno, había poca gente. ¿Por qué se llama esotérica, tradicional, iniciática? La esotérica, esa palabra podríamos decir que es reservada, es un conocimiento reservado para los que realmente están interesados. Por ejemplo, se plasmaron, como los masones se han dicho muy bien, el conocimiento en las iglesias para que la gente lo pudiera contemplar, porque había gente que no sabía leer y porque tenían que ocultarse. Entonces el conocimiento estaba en las iglesias, por ejemplo, y así todo. Entonces hoy en día eso no es necesario, ¿vale? El esotérico, el conocimiento esotérico está reservado para aquel que está interesado en indagar, en la autoindagación, que no todo el mundo quiere autoindagarse, no todo el mundo quiere enfrentarse a otras realidades de su ser. Iniciática, pues es un conocimiento simbólico que utiliza la Orden Rosacruz, utiliza por un lado las lecciones para nuestro intelecto, para saciar nuestro intelecto, y por otro lado utiliza el símbolo como un lenguaje que utiliza nuestro interior. El símbolo es muy importante. El símbolo es algo que no necesita palabras y que te llega como una revelación, y eso se queda para ti, como un secreto para ti. Y luego está tradicional. La palabra tradicional solo significa una cosa:
todo lo que valga la pena conservar y compartir. Nada más. Todo lo demás son fábulas, cosas misteriosas y todas estas cosas que hacen que la Orden Rosacruz y todas estas órdenes iniciáticas parezcan pues sectas, malévolas o cosas raras y tal. Yo, es que como llevo 30 años estudiando y estoy entendiendo todo este conocimiento, pues me parece más sencillo que todo eso. Sí, yo conozco personas que lo que han decidido hace tiempo, hace unos años, es que esta información empieza a salir ya que el público o no está preparado o simplemente lo desconoce. Si nos ponemos a pensar en nuestro propio sistema social, político, educativo, y si hiciésemos una encuesta por la calle y preguntásemos a todo el mundo, oye, cuando eras un adolescente en esta cultura europea, española, ¿tú sabías que podías acceder a un conocimiento Rosacruz, por ejemplo? Pues nadie va a saber de qué va el tema, ¿no? Entonces sí que entiendo la parte que dices de épocas donde había incultura, la gente no sabía leer y escribir. O estaban perseguidos. O estaban perseguidos porque había instituciones que no estaban interesadas en que este conocimiento aflorase. Y es verdad lo que dices, ¿no? Que también hay mucha gente que aun teniendo la posibilidad de indagar y hacer ese viaje por el universo interior, no lo va a hacer, entre otras cosas por miedo, ¿vale? Pero sí que quizás ha llegado un momento de la evolución y el viaje de esta humanidad en el que ese conocimiento sí que quiere salir de otra manera, porque lo estoy viendo con varios grupos, donde se quiere sacar la información. Yo creo que sí, que es un tiempo en el que es una vida decisiva, Salinas. Esta vida, bajo mi entender, bajo mi humilde entender, es decisiva. Y entonces hay que tomar decisiones y no solo vamos a ir a trabajar, y a trabajar, ir a casa, salir de copas, que también, por supuesto, hay que disfrutar de la vida. La juerga es fundamental. Claro, hay que disfrutar de la vida intensamente, de hecho, totalmente, no a medias, totalmente. Pero somos también más que eso. Entonces, eso también es una parte que se puede pues, descubrir y se puede, pues bueno, esas potencialidades se pueden salir. A lo largo de la historia, y nos centramos en el asunto Rosacruz, antes mencionaba, hay instituciones que no estaban interesadas en ese autoconocimiento, porque ese autoconocimiento al final lo que nos hace es ser más libres. Claro. Y eso no interesa al sistema desde siempre. Desde siempre, incluido ahora. Porque claro, si una persona empieza a descubrir que es algo más que un cuerpo físico, que está aquí para producir unos bienes materiales y luego cuando envejece sobra, que ya vendrá otro, resulta que de repente alguien sabe que es mucho más que eso. Entiendo la lógica de ese sistema, ¿no? No me interesa. Y en ese sentido, el movimiento Rosacruz, o vosotros, ¿cómo veis este momento de la humanidad? Porque sigue habiendo unas enormes dosis de ignorancia y de desconocimiento. Y nos han desconectado de nuestra verdadera esencia y eso se mantiene. ¿Cómo percibís este momento? Bueno, yo puedo hablar de forma personal. Entonces, bajo mi entender, es un momento también decisivo de la humanidad. Es una humanidad que ha avanzado tecnológicamente mucho. También es verdad que hay mucho avance interno y espiritual y consciente, pero es silencioso y eso no se ve y eso no hace ruido. Entonces, es como que no están y están solo los que hacen ruido y los que... esa parte más oscura, ¿no? de la humanidad, la psicopatía y todas estas modas que también están de hacer daño, de crueldad, ¿vale? Sí, estamos en un momento muy especial. Yo creo que por eso somos tantísimos millones de seres humanos para vivir esta parte de esta humanidad. Y bueno, nadie dice que esta sea la única humanidad que haya existido. Yo tengo clarísimo que hay otras humanidades que han existido y bueno, ahí tenemos la Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, y vaya usted a saber, el planeta tiene mucho aguante y al planeta le queda mucho, otra cosa son los habitantes. Exacto, ¿no? El planeta, esto de los fines del mundo y todas estas cosas, el planeta va a seguir y bueno, pues es... Esto del número de habitantes del planeta me parece interesantísimo porque escuché una vez a Emilio Carrillo que le preguntaban ¿por qué hay tanta gente hoy en el mundo? Porque hay 8.000 millones de seres humanos. Antes no lo habían tanto. Que se dice poco. Y él contestó, es que justo en este momento crítico
en este momento a punto de... Villoldo lo ha dicho alguna vez, estamos en esa larga noche cósmica y estamos a punto del amanecer. Bueno, pues justo en ese momento crítico, muchas almas quieren vivirlo y hemos bajado, ¿no? Y esa es una explicación de por qué hay tanta gente, aparte de que también está todo el mundo dándole que te pego todo el día. O sea, que es que también esa es la explicación más física. Es alucinante, pero él daba la explicación a nivel almas. Sí. Toda la peña quiere venir a vivir este momento. Mira, esto es como el día 25 de diciembre, que suele asignársele a todos los grandes avatares, al nacimiento de todos los grandes avatares como Krishna, como Jesús, el Cristo y todo esto, el Divino Maestro que llamaban, porque es la noche más corta y más oscura y que a partir de ese día empieza a alargar el día, la luz. Entonces es otro símbolo. Entonces, de alguna manera, en las humanidades también ocurre lo mismo. Ya que has nombrado a Emilio Carrillo, el aceite. Es una vida decisiva. Hay que llenar el aceite. De experiencias. Llevas 30 años estudiando y desde fuera uno puede decir, ¿hay para tanto para llevar 30 años y no dejar de tener que estudiar? ¿Hay tanta materia? Yo te puedo decir que estoy en pañales. ¿Sí? Estoy que cada vez sé menos. Es así, te lo prometo. Porque cada vez que vas abriendo espacios, encuentras más cosas. Es exponencial. Pues si tú eres un bebé en pañales, vamos, yo con mi conocimiento soy ni un espermatozoide. No, o sea, me falta todo. No, en absoluto. Cada uno tiene su contrato, como hemos estado hablando, y su experiencia. Y del mismo modo que existe el método Rosacruz, existen muchos otros para llegar a lo mismo. ¿Qué materias tocáis? Porque yo las que he estado mirando, alquimia, astrología... A ver, sí que se tocan todo tipo de temáticas y cuando hay algo muy específico como la cábala, que también se trabaja, sí. Luego también puedes especializarte con una serie de recomendaciones para ampliar más conocimiento. Pero básicamente, para no alargar esto demasiado, es las potencialidades internas, las potencialidades mentales. Estudiamos también las potencialidades del cuerpo y desde luego las potencialidades de esa parte más espiritual y cómo manejarlo a nuestro beneficio para llevar una vida digna de ser vivida y bueno, pues y poderla vivir con el máximo de intensidad que se pueda. Desde luego, cada estudiante de este conocimiento, solamente por ese estudio y ese autoconocimiento, ya está afectando positivamente al colectivo. Bueno, hay una parte teórica que lo podemos hablar con todo el mundo. Tú puedes estar estudiando en la Orden Rosacruz y tener una mente de estas con memoria fotográfica y sabértelo todo de pe a pa. Por ejemplo, yo, si estoy iniciada en el grado 33, que es el máximo, no quiere decir que yo esté en ese punto concreto del grado 33 y lo que simboliza. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es teórico. Yo me inicio en esa iniciación, valga la redundancia, pero eso no quiere decir que la iniciación pase, que esté pasando por mí. Empiezo y luego ya es un desarrollo. Pues algo así. Digamos que podemos estar estudiando toda una vida y conocer muchas cosas, pero a nivel teórico, a nivel como si fueran datos, vale, bibliotecarios, pero nada más. Luego está la temática de cómo integro eso y cómo lo llevo a mi vida. Tú antes de llegar a la Orden Rosacruz, podemos hablar un poquito de lo que fue, claro, bueno, desde tu infancia, pues cuál era tu percepción de la vida, si tenías ya aspectos de ti un poco llamativos, heterodoxos, raros, llámalo como quieras, cómo llegas a la Orden Rosacruz y sobre todo, si conoces gente que puede ser tu caso, no lo sé, pero si conoces gente que al empezar a estudiar hay un momento en el que más allá de la parte teórica empieza a sentir que es mucho más de lo que le han dicho que es y que realmente esa separación entre nosotros y la divinidad que nos han implementado las religiones no es real. Llevamos a la divinidad o la creación dentro de nosotros, pero se han encargado de separar. Cuéntame. Nadie dice que el Dios
de nuestro corazón, como yo, por ejemplo, lo pueda llamar, o los Rosacruces, sea algo externo a nosotros. Eso, yo no sé, la tradición judeocristiana o musulmana, algo que está externo a nosotros. Entonces hay que empezar un poco a desaprender. Y yo sé que cuesta resetear, pero es una disciplina. Es una manera, primero lo piensas, efectúas ¿cómo se dice? La autopista mental y luego ya empiezas a integrarlo. Nadie dice que sea un Dios externo. Nadie dice que sea masculino. ¿Quién dice que sea un Dios externo y masculino? Eso lo dicen las religiones y eso lo vamos mamando desde pequeñitos y se queda integrado, y no es así, para nada en absoluto. Entonces la persona que empieza a autoindagarse y empieza a ser libre con este método Rosacruz, no es que tú vayas a creer lo que te digan las enseñanzas Rosacruces, sino que tú compruebas en tu vida que eso es así. Si no, no tiene sentido. Para mí no tendría sentido. Esto es importante saber que está la parte teórica, pero hay una parte experimental. Claro, entonces yo, por ejemplo, sí que puedo decirte que hay un antes y un después en la vida cuando uno empieza a darse cuenta de verdad de que estábamos, por ejemplo, en una nebulosa y en unas creencias que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Tú de pequeña ya tenías cierta percepción de que la realidad no es la que me cuentan? Vale, contéstame esto, que ahora vamos a ir a otra cosa interesantísima que hablamos ayer, pero ¿tú ya tenías sensaciones? Sí, yo era una persona, una niña muy inquieta internamente, muy tímida al principio y sentía que estaba siempre muy sola y tenía mis pensamientos y cuando preguntaban los adultos no sabían contestarme, eso es así, sí. Y luego de jovencita pues empecé con las temáticas de misterios, JJ, Jiménez del Oso, todo este último programa que has dicho de ¿cómo se dice? El hijo de Jiménez del Oso y los que le ayudaron, todos esos, me empapaba de todo lo que ellos compartían. Y luego en la revista Más Allá, que me coleccioné 7 años, pues ahí apareció, por ejemplo, la propaganda de la Orden Rosacruz y entonces dije, uy, qué interesante esto. Y porque iba como pegando palos, ¿no? Pegando palos de ciego y digamos que la Rosacruz a mí me ayudó, porque yo sigo con mis temáticas y mis investigaciones con otras cosas, pero digamos que es la madre, ¿no? El faro de luz que como un método fiable que a mí me ayudó para centrarme, porque iba pegando palos de ciego, eso sí, muy inquieta, muy inquieta. Antes de la Orden Rosacruz, ¿tú sí tenías un sentimiento espiritual, de divinidad, de creación, de un Dios que no es el de las religiones? ¿Tú eso lo tenías ya? Sí, y de hecho sentía que yo no era de este mundo, para nada en absoluto. Me sentía como un bicho raro, incluso dentro de mi familia, que era, o sea, los quería mucho, pero me sentía fuera del lugar, como pez fuera del agua, para resumir. Ayer comentábamos un tema muy interesante y es esa añoranza que tenemos algunas personas, y además una añoranza desde la niñez, una añoranza que cuando eres niño no sabes explicar, pero sí que es como pequeñas o sutiles reminiscencias de un lugar, de un hogar del que venimos. A mí me pasó, tú sentías esa añoranza, que hablábamos también ayer de esa añoranza que tiene que ver con una hipersensibilidad, cuando tienes cierta conciencia, sí, hace dura la estancia en el plano físico. Sí, sí, es muy dura. Y bueno, pues muchas veces uno se cansa de la falta de, ¿cómo podríamos decir?, de la oscuridad mental que hay en algunos sectores de la gente, de cómo se comporta de la gente. Entonces, por eso es una opción el cómo vivo eso, porque si no cogeríamos y estaríamos en depresión continua y crónica, claro. Y no hay que consentir eso, que si yo vengo aquí a vivir, voy a vivir lo mejor que pueda y lo más dignamente que pueda, porque si no, ¿qué sentido tiene la vida? Bueno, pero yo sí que al público le quiero decir que es absolutamente compatible tener
esa espiritualidad o esa sensación de vengo de algo muy grande e iré a algo muy grande porque la muerte no existe, y al mismo tiempo estar hasta los cojones. Básicamente. Es compatible. Lo que pasa es que es totalmente compatible. Pero la conciencia de sé que he venido voluntariamente y hay autopistas que decidí recorrer. Yo tuve un sueño en el que estaba en una especie de anfiteatro techado, que seguramente no sé qué sería, vamos a dejarlo ahí, y un ser de unos 3 metros, lleno de una luz blanca impresionante, rubio, con los ojos muy rasgados, nos estaba hablando de la misión, ¿no? De que cada uno teníamos que realizar en el plano. Entonces, la gente con la que estábamos, unos iban de color, es que es simbólico los sueños, rojo, y otro de colores azul. Y era como una distinción claramente de los que iban a apoyar a los que iban a bajar, que iba a ser cañero. Los que iban a bajar a la tierra iba a ser cañero. Hay que ser muy valiente para venir aquí. Bueno, esto es muy importante. Ahí héroes, somos héroes de estar aquí. Por estar aquí solo el hecho es. Sí, yo lo considero, más allá de las circunstancias de cada uno y del punto en el que esté, pero sí, me parece que tiene un valor y un mérito tremendo. Lo hemos hablado en otros programas y es lo que me gustaría saber es la importancia que tiene un mundo experimental físico, denso y dual, la importancia que tiene para la creación. A ver, la creación es total, no es a medias. La totalidad. Y la totalidad es también esa parte oscura, porque si no nos quedaríamos con la luz solo. Pero si yo no hubiera vivido en la oscuridad, no sabría lo que es la luz. Y todo es así. Es una experimentación total, no a medias. Es así. Y yo ahora sé valorar mucho más las cosas porque ya, cuando yo me vaya al otro lado, ya formarán parte de mí. No me han tenido que explicar lo que es el plano material. Yo lo he vivido. Yo he vivido el sufrimiento, el dolor, la alegría, todo. La carencia, todo. ¿El tema de la muerte se toca de lleno? La muerte, nosotros los Rosacruces lo llamamos el tránsito de la consciencia. Básicamente somos conciencias, seres espirituales que estamos temporalmente en el mundo material. Entonces, cuando el cuerpo, que es limitado y es caduco, como el coche, pues cuando ya no funciona, pues se deja y todo ese experimento me lo llevo. Y va a ser para mí sola, para ti solo, porque nadie te lo va a explicar, tú ya lo has vivido. Y entonces te vas al plano que te corresponde, con tus colegas afines, con tu familia espiritual, al lugar que te corresponde, cada uno en el suyo. Eso es lo que básicamente pienso que va a suceder. Vale. Instituciones religiosas, específicamente las 3 grandes religiones monoteístas, que por una parte está la cara A, donde sí te habla de que la vida continúa y de que no existe la muerte, perfecto, pero la cara B, en realidad hay una trampa de desconexión. Hay un pero, claro que sí, porque también, bueno, en primer lugar, las religiones son necesarias para las personas que lo necesitan. Es así, lo necesitan y bueno, yo he visto personas mayores de mi pueblo, del pueblo de mi padre, mejor dicho, que necesitan ir a misa porque es su manera de sentir la espiritualidad. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Que la creencia te limita y de alguna manera no eres libre. Tienes que creer lo que ellos dicen. Y si no haces lo que ellos dicen, pues entras en pecado y entonces pues vas al infierno. Todas esas cosas son las que pues no comulgamos con ello. Porque uno tiene que tener un pensamiento crítico y ser realmente... Es decir, replanteárselo todo. No creer porque te lo digan, porque sí, no. Esto no es lo que nosotros, pienso, los librepensadores, que tenemos que practicar sanamente la duda y el pensamiento crítico. Bien, esto es interesante, pensamiento crítico y duda. Alguien dijo una vez
que caminaba con unas poquitas certezas en las que se apoyaba, 2 o 3, y un saco lleno de dudas. Claro, pero eso es maravilloso. De todas formas, también se dice que un Rosacruz sabe o no sabe, pero no cree. ¿Puedes matizarlo un poco más? Pues porque la creencia no es una manera, ¿no?, de dejarte llevar por lo que te digan otros, y es más cómodo, efectivamente, pero no es real. Yo puedo saber de una cosa porque la he experimentado, o puedo no saber. ¿No te parece eso más humilde y más lógico y más coherente? Sí me lo parece, y además se puede añadir algo que tampoco se puede medir con ningún aparato. Pero tú, por ejemplo, cuando tienes una certeza plena de algo, lo digo porque sin haber experimentado nada, ni creerte lo que hayas leído en ningún sitio, simplemente cuando uno profundamente es capaz, y también lo hemos hablado, cuando uno es todo mente, todo raciocinio, todo debate interno, cuando uno descubre lo que es realmente escuchar al interior o al corazón y lo que es una certeza. Yo, por ejemplo, lo tenía todo muy obstruido. Y es una sorpresa cuando algo lo sientes como certeza absoluta. Aunque es verdad que tú y yo lo hemos hablado, que desde la infancia sabíamos que todo continúa, que estábamos incómodos aquí, pero lo bueno es que esa incomodidad nos relaciona también con sé que vengo de un sitio que está muy bien y voy a ir otra vez, voy a volver. Claro, pero tú al principio sabes, pero no sabes por qué, y luego tienes una experiencia, y entonces sí que sabes por qué, o para qué, mejor dicho. Porque el por qué es todo muy de mente concreta. Cuando te preguntas por qué y empiezas a darle vueltas y a complicarlo todo, eso es mente concreta. Rosa y cruz. Vale. Significado. Claro, entonces nos movemos por símbolos. Entonces el símbolo habla al interior, y el interior te habla a través de símbolos. Por ejemplo, el sueño. Los sueños son a veces surrealistas, pero tienen un significado. Bien, la cruz es sencillamente el cuerpo y la rosa es el alma. La rosa, cuando exhala su perfume, es maravilloso, ¿verdad? Pues eso es el conocimiento del alma. No el conocimiento de los libros, que es teoría, que está muy bonito, pero es teoría para el que lo lee, para el que a lo mejor lo ha escrito sí que es realmente conocimiento puro y sabiduría, pero el que lo lee puede que sí y puede que no. Entonces la rosa es el alma, que se va llenando, pues eso, de las experiencias gracias al cuerpo. Jesús el Cristo o el Divino Maestro, por ejemplo, lo simbolizó crucificándose, o se simbolizó así. ¿Por qué se crucifica? ¿Por qué se dice que se crucifica? Porque realmente tú eres un ser libre, y cuando te asomas a la materia, cuando naces aquí, estás esclavo en este cuerpo. Entonces, de alguna manera, la rosa y la cruz es cuando te manifiestas aquí. Y cuando la rosa florece es cuando tú ya llegas a un punto de realización personal muy grande. Entonces, el símbolo de la cruz es el cuerpo y el símbolo de la rosa es el alma. Bien. Bueno, pues se entiende perfectamente. Yo me lo he preguntado muchas veces. Nunca indagué, pero me preguntaba esto muchas veces. Sí, la gente se piensa que la cruz es por el cristianismo, y la cruz es un símbolo antiquísimo, sí, desde Egipto o incluso antes. Puede confundir un montón. El día a día de una estudiante de la Orden Rosacruz. Pues como cualquier otro. Textos, artículos, libros. La parte teórica, bueno, funciona como una escuela, ¿no? Más o menos. Sí. Yo tengo una biblioteca Rosacruz bastante amplia por los años que llevo, y por las cosas también después que tengo más en casa, porque me ha interesado la temática para desarrollar, y el pensamiento de ciertos personajes que me han interesado, qué opinaban y el conocimiento que tenían. Pues bueno, todos los días, lo que al margen de hacer la vida normal como cualquier otro, sí que es verdad que practico la meditación, y también practico el estudio de la lección correspondiente cada día o una vez a la semana, dependiendo del tiempo del que disponga. Porque estos son lecciones graduadas. Ya te he dicho que a nivel intelectual, a nivel mente concreta, necesitamos teoría. Luego eso lo pones en práctica. Pues yo sigo recibiendo lecciones Rosacruces. Vale, entonces la lista de materias que toques es larguísima. Sí, lo que pasa es que la temática se va cada vez profundizando más.
Entonces, esas potencialidades internas se van desarrollando y tú las vas practicando. ¿Hay momentos en todo este trayecto, tú llevas 30 años, en los que te puedes atascar más? Porque hay Claro. cosas que te cuesta entender. Claro, yo conozco gente que se ha quedado de un grado y está pues un poco parado, ¿no? en esa temática, pero hay que seguir avanzando y cerrar círculos, o por lo menos intentar... El que quiere, al final, consigue las cosas. El que quiere, lo hace, y el que no quiere, no lo hace. Me pasan una pregunta desde redacción. Sí, por favor. ¿Hay alguna lección con la que no hayas conectado? Es decir, que tú hayas intentado, ¿no? Esto al hilo de lo que dices, que hayas intentado aprenderla, sostenerla, llevarla a la práctica y demás, y con la que no hayas conectado, que no te haya... Sí, ha habido alguna vez que no he estado del todo afinada, ¿no? en esa temática, pero he tratado siempre, eso sí que lo he ido practicando y entrenando, el no juzgar. Pasarlo a segundo plano, porque a mí lo que me interesa es la evolución y lo demás muchas veces es pensamiento crítico concreto. Y entonces eso marea mucho. Eso lo he ido entrenando, sí, pero sí que ha habido cosas que no me ha terminado de... De hecho, yo tengo anotadas aquí algunas materias, simbología, la gnosis, el esoterismo. Vale, la gnosis, el ocultismo, todo eso es conocimiento de uno mismo. Y por eso esos grupos se han reunido y han practicado para conocerse a sí mismos, para esa potencialidad que somos, ¿vale? Que puede parecer un poco extraño, pero realmente no solo somos cuerpo, somos pensamiento, somos emoción, somos mucho más que emoción, mucho más que pensamiento. Entonces eso yo lo sé y la gente lo debe de saber preciso, porque hay momentos en que tú te das cuenta esa presencia interna cuando tú practicas, por ejemplo, respiración consciente, vamos a suponer. Tú cierras los ojos y empiezas a concentrarte en la respiración. Y empiezas a sentir emociones, o fíjate, tengo que cocinar, a la 1 tengo que ponerme a cocinar. Vale, eso es un pensamiento. La vecina de arriba empieza a hacer ruido. Ese pensamiento y esa respiración, ¿quién la observa? El observador silencioso. La voz del silencio te puede decir cosas, por así decirlo. Ese observador, esa presencia, es lo que somos. Vale, te sales del personaje. Sí, exactamente, exacto. Es una visión absolutamente distinta. Distinta, pero eso hay que entrenarlo. Mira que hay veces que te sientes ofendido por un comentario de alguien y si se aplica la salida del personaje, te sales de tu personaje, tu mente, tu ego, y al final ves la ofensa como algo infantil, algo ridículo. Exacto, eso es muy bien. Exacto. Entonces la gnosis, todo este grupo de personas que a lo largo de los siglos han ido, por ejemplo, los Rosacruces o la gnosis en este caso concreto que hemos hablado, eso es esto. La autoindagación al final es descubrir ese ser interior que somos. Y además en este viaje que hacéis es que, insisto, que tocáis un montón de materias, porque todo es poco para conocernos mucho mejor. La geometría sagrada, la cábala que la has nombrado antes, que joder, es una complejidad la cábala. Ya. Yo cuando estuve en la época, ves, por ejemplo, en una temática de la Rosacruz, que se hablaba de la cábala y empezamos, bueno, me compré los libros adecuados y es un mundo, es todo un mundo, es otro método. Otro. Me di cuenta que era otro método y digo, tendré que elegir, porque si no es tremendo la cantidad de temática que se puede extraer de ahí. Vale, de cara a algún prejuicio con respecto a la Orden Rosacruz y lo que hacéis, tú aparte de tus estudios en la Orden, tú aparte libremente buscas conocimiento e información de las maneras que a ti te da la gana en cada momento, que eso es importante, que yo lo tengo claro, pero bueno, por supuesto. Que tú bebes de 1000 fuentes. Yo me siento un ser libre cada vez más, por eso me gusta la temática Rosacruz, porque es un faro de luz, pero que te permite libertad, por así decir, es que no sé cómo está incluso feo decir que te permite libertad, porque a mí no me tiene que permitir nadie nada, ¿me entiendes? Cada vez me siento más libre,
precisamente por practicar la temática que me ofrecen, que para mí es un tesoro. Para mí la temática Rosacruz es un tesoro que he podido ir desarrollando y lo que me queda, y entonces pues también existen unas logias donde nos reunimos los afines, los Rosacruces, y entonces ahí se practica lo que es la parte simbólica. Ahí están las iniciaciones, ahí están ciertos rituales, que eso es el tema que la gente le tira para atrás y le rechina, pero realmente es unos símbolos que llegan, que te tocan el corazón. Vale, pero hay una liturgia y hay rituales. Liturgia me suena un poco a católico. A católico, lo siento, pero sí que es verdad que se utiliza el símbolo mucho, puesto en acción, además. Es fantástico. A mí, desde luego, es lo que más me impacta y me llega. ¿Ha habido en la historia Rosacruz choques directos con la Iglesia Católica, claro, con el Islam claro, y el judaísmo? Claro, sí, se han tenido que ocultar de toda esta gente, pues porque eran mentes intolerantes. No. Los librepensadores siempre han estado perseguidos, da igual que fueran Rosacruces, masones o un librepensador, brujas, exactamente, etcétera. Tu mirada nostálgica, mi halo de tristeza. Tu halo de tristeza, ¿cómo está hoy en día comparada con cómo ha sido desde que tienes uso de razón? Pues la única diferencia que hay es cómo vivo esa temática y logro aislarla un poquito más, pero eso sigue ahí. Eso sigue ahí. Y estará siempre ahí. Siempre estará ahí. Pero lo vivo ahora de una determinada manera, porque también entiendo que yo he venido aquí a vivir la vida, a tratar de realizarme en esta vida y a vivirla plenamente. Sí, no ese valle de lágrimas que se nos ha dicho a veces. Exactamente, no. No hay que consentirlo. Por lo menos el mínimo posible. Bueno, no apuntes nada, pero ¿estás cómoda con la cortina de Atapuerca? Que veo que la rozas de vez en cuando. Esa cortina me ha gustado desde el principio y por fin puedo tenerla cerca. Pues fíjate, es un modelo de Altamira, se encontraba en las pinturas rupestres. Es maravilloso. Y lo hemos copiado. Me encanta. Además, o sea, es que el rojo es uno de mis colores ¿sí? preferidos. Sí. A ver, temazo, que viene ahora. Temazo. Bueno, espera, 2 temazos. Primero, mezcla Rosacruz masonería. Hay masones que son Rosacruces, claro. Hay Rosacruces que son masones. Claro, libremente, por supuesto. Libertad ante todo, Salinas. Entonces la gente que le gusta la temática iniciática y tradicional, que es lo que vale la pena que sea tradicional, no lo antiguo, sino que lo que vale la pena ser conservado y compartido, pues entonces va buscando martinistas, Rosacruces, masones. Eso es así. Bueno, aquí yo querría hablar también de mi propia creación, que es el concepto de cotilleo existencial. Ah, sí. Claro. Entonces en Salinas TV, todo el equipo también somos cotillas existenciales. Yo ¿Qué también. significa? Todo nos interesa. Exacto. Pero vamos, que nos interesa desde el conocimiento iniciático y ancestral hasta lo que está contando Bárbara Rey del Rey. O sea que... Elaboración de cortinas. O elaboración de cortinas, porque nos interesa todo, es cotilleo existencial. Pero bueno. Exacto, es que eso es verdad. Muchas veces la temática Rosacruz tira para atrás por un lenguaje un poquito antiguo, un poquito arcaico, pero es que se le da mucha importancia a la etimología de las palabras. Vale, entonces, importante. Claro, la raíz de lo que verdaderamente significan las palabras. Entonces, muchas veces, pues eso tira para atrás hoy en día. La gente actual, pues lo que quiere es ir a un curso, pagar un dinero, irse a casa, ¡ay, qué fashion ha sido todo! Y ya está. Pero esto no es eso. Esto es una temática para, pues bueno, para ir descubriendo día a día. Y entonces, pues bueno, hay que restarle también importancia. Las palabras antiguas y todo eso está muy bien, que tienen mucho significado, ¿eh? Pero esto es así. La gente de hoy en día lo quiere todo rápido y ya. Desde luego, con lo rico que es el castellano y la de palabras maravillosas que tiene, que casi no se usan, y luego lo que dices tú, esas palabras con profundo significado simbólico y espiritual, que son muy importantes. Reencarnación, otro tema que ha salido mucho en comentarios, entrevistas. Perspectiva que tenéis con respecto a la reencarnación, que te decía yo también ayer, que se ha puesto tan de moda que es que mires por donde mires, técnica que hagas,
todo el rato es la reencarnación, ¿no? Y ¿cómo lo veis? ¿O cómo lo ves tú? Como tú quieras. Sí, bajo mi entender, mi humilde entender, después de lo estudiado y de lo experimentado, pienso que cuando nos asomamos al plano de la materia para experimentar el tiempo y el espacio, pues no podemos llegar a entender con nuestra mente concreta que existe una perspectiva, no tiempo, en el otro lado. Entonces eso no se puede expresar con palabras, aunque uno haya tenido experiencias de no tiempo. Entonces eso ya es difícil de poder compartir. Pero sí que te puedo decir que imagínate que tú decides asomarte ahora como Salinas y que vas a experimentar en esta época concreta y en este lugar, con una familia concreta, con unos amigos concretos y con una experiencia concreta. Y eso te lo vas a llevar para ti, para siempre. Todo lo demás es secundario. Mira lo que te digo, por muy doloroso que sea. Lo importante, porque luego se verá todo en la perspectiva, lo importante es lo que te llevas para ti. Entonces, en otro momento del tiempo y del espacio también te puedes asomar en otra humanidad, por ejemplo, que no sea esta, para poderlo volver a experimentar. ¿Por qué no? Vale. Pero me estás hablando de algo voluntario. Sí. Porque yo a lo mejor me confundo, pero sí que hay una idea de reencarnación. Bueno, no me confundo, esto es así, hay una idea, porque hay varias formas de ver la reencarnación. Pero esto es como la Iglesia Católica, claro. El creer, ¿no? Pero esa parte tan angustiosa también, igual que hablábamos antes del pecado, me van a juzgar, claro, el purgatorio, el karma, ¿no? Entonces esa angustia de, no, tengo que volver, y esa rueda kármica eterna, donde tengo que volver innumerables veces, obligado por una cosa que hay arriba. Una divinidad, una creación que dice, no, a volver, al cole, a la escuela, a aprender. Vale, a mí eso no me cuadra. ¿Qué piensas tú? Nada, a mí tampoco me cuadra en absoluto, porque hay una energía amorosa inmensa, que todos llevamos dentro, que no podría hacer eso. Entonces yo pienso que el primer acto de amor del ser humano es asomarse a este último escollo de la creación. Eso, más amor que eso, más espiritual y más amor que eso no puede haber en la vida. ¿Piensas que ese acto de asomarse a esa posibilidad de experimentar en mundos densos, físicos, duales, claro, ese acto de amor, al final es un acto de amor hacia todo? Claro, porque ¿no? Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Bien. ¿Son de alguna forma acuerdos con la creación? Yo pienso que venimos voluntariamente la mayor parte de nosotros. Y digo la mayor parte de nosotros porque yo tampoco tengo la verdad absoluta y es posible que hayan otros experimentos, no lo sé. Ahí ya no puedo decir nada, pero sí que pienso que venimos voluntariamente aquí a experimentar la parte que nos corresponde. Y además de que te lo llevas en propiedad, como creador y futuro creador, lo aportas a la inmensidad del universo, o de la creación, mejor dicho. Lo aportas a esa información universal. Escuché una vez que el acuerdo consistía en Dios me regala la inmortalidad como alma y a cambio yo le ayudo a autoconocerse a él a través de mi experiencia humana. Yo opino lo mismo, que de alguna manera se está conociendo a través de mí, el ser, no algo externo, el ser se está conociendo a través de mí. Fíjate que a pesar de lo que nos transmiten las religiones de vida después de la muerte y eternidad, que bueno, que está bien, ¿no? Pero al mismo tiempo mucha gente que es religiosa, al final llega el momento de la muerte y la angustia es potentísima, ¿no? Y... porque es una creencia, no es una certeza. Claro. Es sencillo. Porque es una creencia. Claro.
Y luego la creencia se tambalea en el momento crítico. Porque no es una certeza. Bueno, dentro del mundo experimental y del mundo dual también está contemplado eso. Hombre, y el miedo, ¿no tenemos miedo acaso? Somos humanos. Miedo, dolor, es normal. Lo que me parece importantísimo es esa parte de, vale, no tengo por qué venir muchísimas veces o a lo mejor no vengo ninguna más. ¿Por qué? Está todo abierto el abanico. Por supuesto, eres libre. Yo pienso que es que no concibo otra forma de creación, otra forma de para qué estamos aquí. Que esa es otra. Esa autoindagación nos permite, esa escucha activa, nos permite muchas veces saber que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Es interesantísimo, es que es apasionante esta temática. Por eso yo creo que me dedico a la autoindagación, porque es que es apasionante. ¿Estudiáis filosofía? Claro, los filósofos, sí que se nombran de alguna manera en una de... Si, por ejemplo, recibimos un envío de 4 lecciones, una de ellas es tradición, y ahí un personaje histórico siempre relacionado o no con la Rosacruz, o que pueda aportar conocimiento y luz a nuestra capacitación. ¿Historia? Historia también relacionada con lo que te he dicho, con la temática. Que lo que pueda aportar, lo que nos puede aportar, luz que nos puede aportar a nuestra vida. Vale, ¿y hay reuniones donde espontáneamente cada uno aporta el tema que le apetece tocar ese día? Por ejemplo, imagínate que yo voy y quiero hablar de geopolítica y quiero hablar de relaciones internacionales. Pues bueno, hay una norma que tenemos que es para no crear conflictos por las sensibilidades, de no hablar ni de política, ni de religión, ni beber alcohol. Beber alcohol dentro de la clásica. Pero tiene sentido, porque hay gente que es muy sensible a su partido político, o a su creencia, o a su historia, porque un estudiante Rosacruz puede tener cualquier partido político, cualquier religión incluso, porque han habido musulmanes que le teníamos que enviar la correspondencia sin el símbolo de la cruz para que no fuera perseguido, etc. Pues fíjate que más allá del partidismo, que efectivamente entiendo lo que dices, pero sí que se pueden tocar el mundo del pensamiento político, la ciencia política. Hombre, por supuesto. Como la teoría tan interesante a la hora de proponer sistemas, ¿no? Otra cosa es ese partidismo que digamos que es la política con minúsculas, de segunda división, ¿no? Sí, no, claro, es que lo que hay hoy en día no sé lo que es realmente. Yo te explico, cuando nos reunimos nos interesa solo el tema de la autoindagación, porque para eso tenemos luego el bar, que nos vamos a tomarnos algo y entonces hablamos de todo lo demás. Bueno, con lo cual los bares son también logias. Maravillosas, logias maravillosas también, donde podemos comer y beber lo que nos plazca. ¿Y tú personalmente tienes buena relación con el mundo de los sueños? ¿Tienes sueños lúcidos, sueños conscientes? Bueno, ya esto es mucho hablar, pero bueno. Sí, no, bueno, yo estuve una larga temporada, ahora en este momento de mi vida estoy en otras cosas, estuve una larga temporada muy, muy interesada y estuve trabajando el poder discernir y desentrañar los misterios del sueño, de los sueños. Entonces me di cuenta que son información inconsciente. Y es muy interesante. Cada uno deberíamos de desarrollar esa temática, porque es que nos da muchísima información. En un momento determinado de mi vida me sirvió muchísimo. Me di cuenta en qué punto estaba, qué es lo que estaba ocurriendo, e incluso sueños de cosas que luego sucedieron, etcétera, etcétera. Porque llega un momento que cuando practicas algo empieza a desarrollar. Empieza a desarrollar y pueden pasar muchas cosas muy interesantes. Pero cada uno se ha de descubrir sus propios sueños. Nadie deberíamos desentrañar los sueños de los demás, porque no sabemos qué parámetros mentales tiene, ni qué forma de creencia o no tiene. Entonces uno se tiene que descubrir sus propios sueños. En todo tu viaje de estudio y de autoconocimiento, vas experimentando cómo la realidad la vas percibiendo de manera distinta cada vez, cuanto más avanzas.
Te lo digo porque hay una realidad, digamos, ordinaria o superficial, pero de repente uno con sus ojos la empieza a ver de otra manera. Sí. Todo ese proceso lo has ido experimentando y lo sigues Por experimentando. supuesto. Yo, por ejemplo, practicando las enseñanzas rosacruces, me di cuenta de roles que yo estaba desarrollando de forma inconsciente con mi familia, por ejemplo. Entonces, lo primero es darse cuenta. Lo segundo es, esto es lo que quiero para mi vida, esto es lo que no quiero para mi vida, y si no es lo que quiero para mi vida, cambiarlo. Ojo, eso cuesta mucho. Y claro, a las mismas formas de responder, las mismas formas de reaccionar. Entonces, si tú cambias, todo tu mundo empieza a desencajarse y a cambiar. Es un proceso un poquito sorprendente, pero necesario. Y sí, y todo cambia. Has nombrado la sistémica familiar, que es una forma, en cuanto se profundiza, de ver completamente distinta la historia de una familia, las relaciones entre familiares. Los roles. Los roles, los papeles de cada uno, los recovecos. En cada árbol familiar siempre hay una lista de, digamos, aspectos sombríos. Claro. La sombra de la familia. Y va afectando a todos los descendientes. Claro. Uno lo ve, cuando uno indaga en eso, ve las imperfecciones humanas desde una atalaya totalmente distinta, desde una altura. ¿Eso también lo habláis? ¿Se mira todo eso? Claro, claro. Yo, por ejemplo, con mis colegas rosacruces también desarrollo esta temática porque me parece una temática interesantísima. Todo lo que sea liberar al ser humano a mí me interesa. Todo lo que sea compartir me interesa. Vale, entonces un principio que tenéis perfectamente arraigado es el bien común. Sí, pero para poder compartir primero tú tienes que también, transformarte. Hablábamos antes de empezar la entrevista de esos sistemas políticos a lo largo de la historia, esas revoluciones, bueno, aparte de que para mí están todas con las cartas marcadas, pero más allá de eso que al final implementamos grandes ideas humanos no trabajados interiormente. Sí, es decir, además, la condición humana intoxica, envenena e impregna las buenas ideas. La tendencia es esa, a separarte, a que no pares todos los días, a que tengas una guerra cuando ves la tele, a polarizar. Esa es la tendencia. Pero nosotros tenemos que tener el pensamiento crítico suficiente como para decir, voy a parar y voy a reflexionar por mí mismo. ¿Esto me cuadra? ¿Me están manipulando en la televisión? Yo hace mucho tiempo que no veo los programas de la televisión precisamente por eso, no me aportan nada. Y si los veo porque ha sucedido cualquier cosa, como por ejemplo lo que sucedió últimamente en Valencia, porque me lo dijeron. Entonces es cuando empecé a ver, y también te das cuenta de las formas de manipular que tiene la gente. Entonces no te digo yo que todo el mundo vaya a ser así, pero sí que es verdad que uno tiene que desarrollar el pensamiento crítico y dejarse de polarizarse con las ideas de unos y con las ideas de otros, tanto en política como en lo que sea. Uno tiene que ser uno mismo el máximo de tiempo posible. Es difícil, pero hay que intentarlo. Hay que ser libres de todos y de todo. Por eso decíamos antes que todo lo que se diga en estos programas, en el canal, todo lo que se está diciendo hoy, pero todo lo que os diga la clase política, mediática, ponerlo todo en un congelador o en un cajón y pensar por vosotros mismos, y eso es fundamental. Fundamental. Y ahí llegamos a otro tema que es, a través de las tragedias y las noches oscuras del alma, o sea, a título individual o como colectivo, sí, el dolor. El dolor también son oportunidades. ¿Para qué son oportunidades? Yo pienso que cuando una persona no tiene dificultades en la vida, no sabe manejarse después cuando le pasa cualquier cosa. Entonces, pienso que es como la luz y la oscuridad. Necesitamos polarizarnos en diferentes experiencias para poder luego llevar a cabo un crecimiento personal. Por ejemplo, si una persona va a hacer el tránsito de la consciencia a un familiar
y le da tiempo a despedirse de sus familia y de su familia, y con ello, porque imagínate que esa familia era desestructurada y estaban embroncados y tal, y le da tiempo a despedirse y a que hagan las paces, pues es muy doloroso que haga el tránsito de la consciencia, porque resulta que se va y le vas a echar de menos, pero esa situación va a hacer que esa familia quede en paz. Eso por un lado. Por otro lado, a lo mejor, si es traumático, la persona va a empezar a indagar cuando lo supere, porque al principio no, o cuando en la perspectiva del tiempo va a empezar a indagar y a buscar temática del más allá, de experiencias cercanas a la muerte, de me voy a una conferencia a ver el tema de la muerte, y empieza a indagar. Entonces hay un cambio y es un trampolín para la evolución. Has llamado a la muerte tránsito de la consciencia. Claro, porque la muerte en realidad no existe desde este punto de vista. Incluso el cuerpo, los gusanos y todo se lo pasan pipa. Hay vida en todo el universo. Hay una fidelidad familiar que hace que permanentemente nos quedemos anquilosados en las mismas ideas, es decir, creo que hay un sentimiento de traición incluso del cual a veces la gente no es consciente. Es decir, si mi familia me ha transmitido unas ideas políticas o religiosas, no puedo abandonar esas ideas o transformarlas porque parece que es una traición. Y a lo mejor no se es consciente, pero hay un sentimiento ahí oculto de traición al árbol familiar, claro, a la herencia familiar, ¿no? Y eso es una cosa que está bien tener conciencia de ella para permitirnos el lujo de transformar las ideas cuando uno lo sienta. ¿Lo ves así también? Por supuesto, yo pienso que el sentimiento de culpa no es práctico. Es un sentimiento, una creencia judeocristiana que lo tenemos inyectado en vena de generación en generación y que se ha ido desarrollando. El sentimiento de culpa podríamos decir que es, uno se siente bien y es la toma de conciencia. Si tú algo no has hecho bien, no has hecho lo correcto y tú te das cuenta, lo importante es tomar conciencia de eso, nada más. El sentimiento de culpa alargado no es productivo y ni sirve para nada. Entonces yo entiendo que se puedan sentir traicionados estas personas, sentimiento de culpa porque no pienso igual que mi familiar, pero aquí se viene a experimentar y a transformar. Entonces si a mí me libera el cambio de percepción, porque claro, si tú cambias por dentro, cambia tu percepción del mundo, de las personas, a lo mejor el que antes te molestaba ya no te molesta. ¿Por qué? Porque cambias la percepción. Lo que hay que desterrar un poquito es el sentimiento de culpa, hay que tomar conciencia, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, quiero aprovechar que no se me olvide, recientemente el Congreso de Estados Unidos ha publicado un informe oficial, una investigación oficial de 500 páginas, donde echa por tierra todos los fundamentos de lo que fue la mega alerta sanitaria mundial que empezamos a padecer a principios de 2020. Entonces os invito a que accedáis a ese informe. Yo lo voy a poner en la caja de descripción, además el informe traducido al español, pero os voy a dejar un enlace por si alguno os viene bien. Por una parte, a quien se creyó todo a pies juntillas y ha empezado a dudar, ahí vais a tener ya una primera prueba oficial de cómo se empieza a desmontar todo lo que pasó, o si lo necesitáis, para personas que empiezan a dudar. No vosotros, pero para otras personas. Lo pondré ahí, quiero aprovechar un poco al hilo de lo que dices, ¿no? De la manipulación mediática. Y de esa fidelidad a determinados dogmas, ideas, y no solamente de la familia, sino de ese conglomerado que es los gobiernos, los sistemas, los medios de comunicación y las élites que hay al final. Que te quiero preguntar, ¿qué piensas de la existencia de élites que manipulan al ser humano? Yo pienso que siempre han existido. Lo que pasa es que ahora de una forma más sofisticada. Es lo que te puedo decir. A ver las ailas, por supuesto. Por supuesto. Vale, por eso insisto en que no solamente es la fidelidad a la familia, siempre y cuando que uno sienta que quiere transformar o quiere indagar otras vías, pero también la fidelidad a esas entidades que están por encima de nosotros. Pero es que precisamente la autoindagación lo que me ha permitido es identificarme un poco de ese conglomerado que nos rodea, que también yo vivo en la vida
Aunque no soy de este mundo, vivo en este mundo, para que me entiendas, en resumidas cuentas. Pero lo que se trata es de ser lo más libre posible, con criterio propio, para que no, o por lo menos intentar que no nos manipulen, o lo menos posible, ningún tipo de persona, ningún tipo de organización, ni ningún tipo de lo que sea. Volviendo al tema de cuando hay un episodio difícil, oscuro, denso, una tragedia, etcétera, más allá de que una tragedia esté provocada por esas élites, que eso ocurre constantemente, Supongo. pero al nivel profundo hablamos de la oportunidad de yo trascender eso y entender otro tipo de cosas. Por ejemplo, lo de Valencia. ¿La gota fría te refieres? Sí, la gota fría, efectivamente. Lo que se ha puesto en evidencia, más allá de todo lo que hay detrás y todas las esferas que han manipulado todo eso, y más allá de la parte negligente, mediocre, y más allá de la parte artificial, provocada, yo hablo por mí mismo. Estas son palabras del director y gran jefe de los canales. Pero sí que se ha puesto en evidencia, por ejemplo, a nivel del régimen del 78, ¿no? No sé, la incompetencia es lo primero. La podredumbre de este sistema. Incompetencia, negligencia, mediocridad y oscuros. Y oscuros, totalmente. Oscuros psicópatas. Entonces, dentro de esa tragedia, que evidentemente la es, y nos duele mucho, pero es una oportunidad de oro, claro, para ver cosas que antes no éramos capaces de ver. A ver, esto pasa como cuando pasó el tsunami, que aún hubo más muertos, desgraciadamente. Hace 20 años, tsunami que hay... Por supuesto, debidos muy probablemente a prácticas deshonestas. Hubo práctica deshonesta, estoy convencido. Podríamos decir, y yo no lo sé, pero es muy extraño, en cualquier caso. Pero fuera de todo esto sí que es muy interesante ver que esa parte oscura, aunque crea que está saliéndose con la suya, es el remedio del mal. ¿Por qué? Porque la gente es cuando se cabrea, desgraciadamente ha tenido que haber un pacto de 200 almas o 200 y pico almas para que la gente despierte y diga, esto es lo que yo quiero para mi país. Yo estoy, o sea, la administración, administran bien mi ciudad, mi país. Sí. Están a favor de los seres humanos y al servicio de la sociedad. Se ha puesto en evidencia que no. Entonces, eso, desgraciadamente, pues muchas veces los impactos grandes son así para que la gente despierte. Es el remedio para el bien, el mal, a veces. Perfecto. ¿Tenéis en la escuela, bueno, yo le llamo escuela, Es una escuela, claro. Es una escuela. ¿Tenéis personajes históricos de referencia y bibliografía de referencia? Claro, en la sede soberana, que es así como se llama, en la central, por así decir, Sí. tienen una bibliografía espectacular, con primeras y segundas ediciones, y de ahí se extrae el conocimiento ancestral que va pasando de generación en generación, claro que sí. Comenius, por ejemplo, que tengo aquí un libro de él que hice... es un personaje que a mí me gusta mucho porque voy a mostrar un momentito. En su época fue, como siempre, un adelantado de su época, porque él quería una enseñanza gratuita para todo el mundo, cuando había un nivel de analfabetismo total y Sí. absoluto, y era para niñas y para niños. Eso en aquella época era impensable, impensable. Y fue un inspirador también para una Europa unida en esencia. ¿Habláis en la escuela de la actualidad, de lo que sucede en Europa, lo que sucede en el mundo, todo tipo de acontecimientos, guerras, etcétera? ¿Lo habláis habitualmente? ¿Estáis al día? Te repito, en los bares, cuando salimos fuera. Cuando estamos dentro nos dedicamos al conocimiento interno, única y exclusivamente. ¿Pero hay buena asistencia a los bares? Bueno, también es verdad que también en los corrillos también se puede hablar, sí, de esas cosas, y de hecho se habla. Pues claro que sí, claro.
Bueno, vamos a ir finalizando esta apasionante entrevista que, bueno, estamos sobrevolando un poco todo el universo que tú nos transmites. De puntillas. De puntillas, efectivamente. 30 años de estudio frente a un ratito con Salinas TV. No, ni eso, no, que va, para nada. No. Pero bueno, para ir finalizando, ayer hablábamos también del tema de la salud mental en privado, de los problemas de salud mental, y hablábamos de la depresión. Muchas depresiones, bajo mi entender, son debidas a que no estamos realizando aquello que debemos de realizar. Entonces la pregunta es, ¿estás viviendo la vida que quieres vivir? Vale, y aquí entro yo. ¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? Y yo digo, no la estoy viviendo, porque tengo miedos, bloqueos o porque no me di cuenta de nada, pero es que la que estoy viviendo, que no es la que tendría que vivir, ¿era también la pactada y destinada? Bueno, entonces ahí viene también lo que hemos estado hablando antes. Por supuesto que eso tenía que ser, porque es una experiencia. Tú vienes aquí, te encarcelas en el cuerpo y no te acuerdas de nada. Entonces, digamos que desenvolverte en este mundo. Entonces, ¿cómo vivo eso? Yo antes vivía una vida que no quería vivir y ahora estoy viviendo la que yo quiero vivir. Y antes era lo que debía ser y ahora también. Bien, bien. Pero vale. ¿cómo vivo eso? Bien contestado. Y si no me gusta, lo transformo. Me refiero a lo que es el enfoque. Por lo tanto, y hablo de mí y de muchos de los comentarios que ha habido en programas, es ¿para qué perdernos tanto en debate permanente de Claro. cuánto hay de libertad, cuánto hay destinado? Y es que entonces, ¿para qué perdernos tanto en eso? Pienso que no debemos perder nunca la esperanza de vivir una vida, pues bueno, en coherencia con lo que tú eres. Y si eres una persona de carácter, pues tú sé una persona de carácter y sé tú mismo. Tienes que desarrollar precisamente eso. Porque si no, entonces es cuando vienen las depresiones y las cosas, porque te vas reprimiendo y no vas haciendo lo que realmente deseas hacer, o no te estás comportando como de verdad te gustaría comportarte, o no estás ejerciendo la actividad laboral que deseas realmente. Eso sí, si tú quieres cambiar o transformar tu actividad laboral, como por ejemplo me pasó en este caso, pues tienes que estudiar y tienes que prepararte. Las cosas no son gratis y a lo mejor fáciles, pero si uno quiere, puede. Ahora te voy a hacer una pregunta muy madura y es, de 1 a 10, ¿cuánto estás de contenta de estar aquí en este mundo? No sabría decirte, Salinas, por ser suave. Vamos a decir que estoy contenta porque estoy realizando lo que tengo que realizar, por lo tanto yo diría que un 6 o un 7, aunque al principio iba a decirte un 1, un 0, porque no tienes ganas como de irte al otro lado, ¿no? Que es lo cómodo, pero yo creo que estamos haciéndolo muy bien. Pero un 6 o un 7 te has venido arriba, ¿eh? Me he venido arriba del todo, porque estoy tan contenta de estar en el programa que me he venido arriba. Yo también estoy... El anís previo ha funcionado. Es verdad, no lo hemos dicho a los... El anís del mono ha hecho acto de presencia antes del programa. Transparencia, Sí, sí, de cara al público. claro. Vamos a rematar ya la entrevista con unos personajes que quiero que nos expliques quiénes son los superiores desconocidos. Bueno, tendemos al misterio, al halo de misterio y todo esto, ¿no? Pero hay que desmitificar las cosas. Quiero decir, los superiores desconocidos son seres que han alcanzado un nivel de conciencia muy importante, pero son desconocidos. Ajá. Nadie sabe quiénes son y a lo mejor los tienes al lado. No quiero decir nada con esto. Vale, pero qué maravilla de respuesta, sinceramente, porque abre una gran puerta y bueno, cuando volvamos a los mundos superiores nos vamos a enterar de... Lo desconocido es simplemente para indicarte que el ego y las tontas es de la mente concreta. Lo demás no tiene por qué a lo mejor salir a la luz. Si es necesario, sí, pero si no es necesario, no. Si me pasan de redacción unos datos... Datos sobre la audiencia de este programa. Sí. No lo he hecho nunca, pero bueno, sí que tenemos una serie de tecnología que nos va a dar la audiencia del programa y la media de este programa ha sido, nos han estado viendo 200.000 andromedanos, que bueno, que para ser la galaxia es la más cercana a la Vía Láctea, No pero está bueno, mal, no está que no mal. está nada mal como llega la wifi de aquí. Luego, nos han visto 177 Urma,
estos leones cósmicos protectores, 3 millones de inorgánicos, bueno, estos suelen ser los más numerosos, porque bueno, es que no ocupa el lugar. Entonces, 8.200 reptilianos de la rama Enlil. Bueno, yo me alegro porque algunos sí que puede cambiar la perspectiva. Y 56.000 reptilianos rama Enki. O sea que, claro, esto tiene que ver, hay un emputecimiento entre ellos. Muy inteligente, muy inteligente. Sí, 103.415 mantis o entidades mediadoras, vale. 78 entidades arcónticas de nivel graduado escolar. Bueno, no está nada mal. 50.000 grises, número redondo. 700 arturianos. Un saludo para Asturias y todos los asturianos. Bueno, hay un dato que me sorprende. Un pleiadiano solamente, ha habido uno. Y además jubilado, pone aquí en los datos. 3 chupacabras, matrimonio y cría. Deben ser los últimos que quedan. 4 monos del Peñón de Gibraltar también han estado viendo el programa. Luego, se han suscrito, y esto, Patricia, esto va para ti, se han suscrito 150 rinocerontes en cautividad. Esto tiene que ver con el programa anterior. Y es verdad que, claro, me imagino que los que están en la vida salvaje no les llega a internet. Vale, con esto seguro que no te van a poner trabas en YouTube. Bueno, ¿estás contenta con los datos de audiencia? Muy contenta. Es muy inteligente. Has arrastrado un montón de entidades. Ah, vale. Vale, y unos instantes sí que ha estado un ratito, ha estado Mariano Rajoy y Don Pintón. O sea, estoy borracho de éxito, de verdad. Increíble. Muy bueno, bien. Pues... Lo siento por las risas, pero es que es inevitable. No, pero es que es para estar contentos. Es y para de hecho, estar contentos. El equipo y el público también están muy contentos orgullo. por la audiencia. ¡Qué alegría! Bueno, quiero mandar un beso inmenso a María, que es una gran amiga mía. Una gran amiga mía que está haciendo un viaje muy potente y es una referencia de algo de lo que hemos hablado, ¿no? Tengo un contrato, pero dentro del contrato estoy despejando la maleza para ampliar la esfera de consciencia. Y a Curro, que es el líder de sus gatos, que es la magnificencia de la creación hecha gato. Curro, muchas gracias por todo. A ver, Esther, para el canal ha sido un privilegio, ha sido un gustazo, para mí también. Un placer que hayas venido. Y creo que, como siempre, la idea de ampliar la esfera de consciencia, de generar dudas y de estimular el estudio, la reflexión y la investigación en los demás, eso está conseguido y para eso has venido. Y a mostrarnos datos básicos, al menos, de un mundo que es muy desconocido al final, ¿no? Como es el conocimiento Rosacruz. Pues sí. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también y espero, bueno, que hayas disfrutado tú también y que, bueno, que pueda servir como faro de luz y de esperanza de que se puede vivir una vida diferente, de forma diferente. Bueno, pues es un gran objetivo para un momento crucial en la historia de esta humanidad, de este planeta, un momento crítico, pero que, bueno, que al final está lleno también de opciones y de oportunidades. Y ojalá nos vayamos iluminando unos a otros. No te quepa la menor duda. Y vengan buenos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a todos vosotros, pues hasta el año que viene, si llegamos. Un abrazo a todos. ¿Qué?